Tu palabra, tu alimento, hay que fortalecer nuestros espíritus, nuestras vidas, Señor Jesús, para edificarnos, Señor, para dar fuerza, redimir todo aquello que esté mal, pero también para enseñarnos a seguir caminando, creciendo y ser bendecidos bajo tu presencia, Señor Jesús. Así que entrego el mando aquí. Amén. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que nos das. Gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana sea para edificación de nuestro espíritu y que podamos, Señor, aún, como dice en Jeremías 9:24, el que hubiere de alabarse, alábese en esto, en conocerme y en entenderme, porque yo soy el Señor, que hago justicia, misericordia sobre la tierra, porque estas cosas quiero. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Eterno, por todo. Buenos días, paz de Cristo a sus vidas. Amén. Algo que veníamos compartiendo con el grupo en las casas, una enseñanza que tomamos de otro pastor, obviamente. Todo lo que es bueno edifica y nos hace conocer a la persona de Cristo. Amén. Lo que tomamos, comprendemos, lo tenemos que volver a dar para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Les voy a pedir perdón, pero me voy a buscar los otros antiguos. Encima tengo la mala costumbre de hacerme el machete con letra chica. Jeremías. No, la palabra la vamos a tener en Juan. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, vamos a leer en esta mañana como para empezar. Vamos a hablar de Jesús. Amados hermanos, hoy vamos a sumergirnos en la persona de Jesús más profundamente. Él es nuestro Señor y Salvador. De eso no nos queda duda. Sin embargo, queda comprender muchos aspectos de su naturaleza, la cual es dual. 100% Dios, 100% hombre. Un aspecto fundamental es que se manifestó en carne para mostrarnos al Hijo. Y siguiendo su ejemplo, nosotros podamos caminar como hijos del Padre Celestial. 3 aspectos, como para empezar, de lo que es Jesús como verbo. El verbo es creador, el verbo es vida, el verbo es eterno. Y en la persona de Jesús, Dios es adorado. Vamos a leer Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Amén. Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Remitiéndonos directamente a Génesis capítulo 1, donde podemos ver al Verbo en acción. No nos olvidemos que dice Génesis 1. Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. La palabra verbo la vamos a encontrar, por ejemplo, proviene del latín, verbum. En griego, koiné es logos, cuyo significado literal es palabra. En Génesis 1 podemos ver al verbo en acción creando todo lo que conocemos y vemos. Hebreos 11, versículo 3 dice que nosotros creemos que todo lo que vemos fue constituido y hecho de lo que no se veía ni existía, solamente porque Dios lo dijo. Había una canción el otro día que estábamos escuchando que dice que Dios hizo los cielos
era Samuel Pérez Millós, con un juego de sus dedos hizo el universo y todo lo que nosotros comprendemos y vemos. Como les decía, el significado de verbum o de logos literalmente es palabra. Uno de los sinónimos de verbo, que es el que más me gustó a mí, es expresión. Y en esa palabra veo el mejor definido el sentido para decir la creación es la expresión de lo que es Dios. La creación es Dios, es lo que Él es. Él nos dice a través de Pablo en Romanos capítulo 1 que nadie puede decir que no conoce a Dios, porque Dios se manifiesta a través de la naturaleza, a través de todo lo creado, Dios se manifiesta. La creación es la expresión de lo que es Dios. Dios se expresa a través de su creación, así como el pintor o el músico lo hace a través de sus obras, de sus canciones, de sus pinturas. También tenemos que el verbo es vida. Juan 1:4, el versículo que sigue, que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 4 Juan afirma que en Jesús está la vida. La palabra griega que se traduce como vida es zoe, con Z. Muchos conocerán a alguna niña que le han puesto zoe. Significa vida, pero no es cualquier vida. Y la estafa piramidal. Zoe, la cual significa plenitud o calidad de vida. Es empleada en muchos casos para referirse a la vida eterna. La palabra que traducen, que en Él estaba la vida y Él era la vida. Nosotros sin Él no tenemos vida. Tenemos la vida natural hasta que el cuerpo se muere. Pero Él nos da la vida eterna que viene en el Espíritu y a través de Él. Jesús es el dador de la vida, pues hasta que no nace Jesús en nuestros corazones, solamente vivimos una vida sin propósito. Él vino para darnos a conocer al Padre Celestial, dándonos al creer la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de Él. Y acá quiero decir algo que decía Samuel, no el profeta, Samuel Pérez Millós, quien me inspiró a seguir en este tema, cuando él dice que nos adoptó. Eso lo vemos acá en el mismo capítulo de Juan, capítulo 1, pero el verso 18 creo que es, si no me equivoco, o 14. 14. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan dio a Dios. Entonces era antes, en el 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra que nosotros encontramos también acá en el primer capítulo de Juan es que vuelve a decir unigénito. Unigénito es uno. Dios no tiene más que un solo hijo. No hay muchos hijos. Unigénito. Porque el Padre es eterno, el Hijo que Él engendra también es eterno. Y es el único de esa condición. Nosotros éramos mortales. Pero Jesús, Dios, al nosotros creer lo que Dios nos da, o sea, la persona de Jesús, nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da el espíritu de adopción. En Jesús, en Cristo, yo tengo vida eterna. Fuera de Cristo, me muero. En Él tengo vida eterna, para vivir eternamente en la presencia de Dios. ¿Cuál es el otro tema? Que del otro lado también hay vida eterna, pero una eterna condenación, una eternidad apartado de la vida, en la muerte eterna, recordando
que no quise creer, que no quise aceptar, que no vi la luz. Acá dice en Juan que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres son malas. Y muchas veces nos conviene dejar las cosas medias ocultas. Y fíjense en lo que pasa ahora. Lo que pasó el viernes. ¿Qué pasó el viernes? Se inundó media ciudad. Decía Cecilia, mucha gente perdió muebles, perdió heladera, un montón de cosas. Vehículos que quedaron estancados, que se rompe el motor, que no podés hacerlo andar, tenés que llevar un platal. Pero más allá de eso, al otro día, el representante de nuestra ciudad salió a decir que esto era todo ruido y chicanas sin importancia. Claro, a él no se le inundó la casa, no perdió los coches, no perdió un electrodoméstico. ¿Cuál le sobra la plata? No estoy haciendo política, no me interesa eso. Lo que quiero decir es que yo voy a dar un mensaje que tape la verdad. Nosotros todo lo contrario, como hijos de Dios, tenemos que decir la verdad, sin importar lo que nos puede pasar. Jesús vino a mostrarnos la verdad. Acá dice, Él vino, Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Si yo traigo luz, no puedo estar ocultando, no puedo estar mintiendo, no puedo estar engañando. Tengo que ser consecuente con lo que vivo, con lo que creo y con el mensaje que Dios nos da. Él es vida. ¿Cómo voy a tener vida si yo miento? ¿Cómo voy a tener vida si yo me vivo engañando a mí mismo? Miraba un video que compartieron y ayer, no sé cuándo estuvimos con Omar. El viernes de la noche. Estuve en la casa de Omar y hablábamos de este tema. Era una chica que me dice, miren cómo está. Le entraba el agua a la casa. Empieza hablando con una voz firme así y a mitad del camino cuando dice, le voy a mostrar cómo está mi casa, se empieza a quebrar. Y vos te das cuenta de que esa persona pierde todo lo que tiene. Está perdiendo años de trabajo, años de invertir en su casa para sus hijos. Veo que es una chica, no vi un hombre, después salió en otro video y está sola y tiene nenes, porque había ropa de nenes flotando en el agua. Nosotros tenemos que orar por ellos, obviamente, pero tenemos que ver lo que dice Samuel Pérez Millós, este pastor, que dice que hay uno solo, un solo hijo. Nosotros en el Hijo tenemos vida, fuera del Hijo no tenemos vida. Si tenemos vida, tiene que haber luz. Y tiene que haber luz para alumbrar mis obras. Mis obras hasta Cristo fueron infructuosas. A partir de Cristo, mis obras tienen que ser vistas de los hombres. Y ya no tengo que caminar como caminaba antes. Ahora camino de otra manera. Camino mostrando lo que Cristo es y no lo que es Luis. Hoy a la mañana cuando me levanté escuchaba una canción y dice también de un grupo que se llama Un Corazón, y cuando dice Él nos amó como somos, pero no nos podemos quedar como éramos. Él nos amó, ¿para qué? Para cambiarnos, para transformarnos. El verbo es eterno. Jesús trajo la manifestación del eterno a lo temporal. La eternidad no es un tiempo infinito, sino todo lo contrario, es la ausencia total de tiempo. Dios es. Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Pero ¿cómo voy para allá? Decirle que te manda yo soy. ¿Te imaginas los otros? ¿Quién es yo soy? Jesús no negó ni se opuso a que lo adoraran. En los evangelios vemos que Jesús fue adorado en varias oportunidades: el samaritano que fue sanado de lepra, el ciego que recuperó la vista. El mismo Pablo lo hace en Romanos 9:5. Pero ahora los invito a que pasemos a explorar cómo este verbo creador, que es vida y que es eterno, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Dice Juan 1:14, versículo 14,
Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Con esto de esto nos tenemos que servir para clarificar nuestra teología respecto de la doble naturaleza de Jesús. Dios se revistió de humanidad, tomando un cuerpo mortal y limitado para que nosotros podamos experimentar la cercanía de Dios. No es que Dios tomó posesión de un cuerpo. Él se hace hombre. No es que Él vino, como hemos visto por ahí o hemos escuchado, una posesión demoníaca. Que viene el diablo o el espíritu demoníaco, entra en la persona y la posesiona. Dios no poseyó a un hombre. Dios se hizo hombre. Fue engendrado desde el vientre de la mujer, después de los 9 meses que correspondían. Esta mujer, la Virgen, dio a luz. Y obviamente cuando dio a luz dejó de ser virgen. Pero ahí estaba Dios. Ahí está el gran misterio para muchos. ¿Cómo puede Jesús ser Dios si era un hombre? ¿O cómo puede ser que este hombre... Jesús lo sabía todo. A pesar de ser Dios, hay cosas que Él no entendía. Lo veíamos el otro día cuando estudiábamos esto. Jesús preguntó, ¿dónde pusieron a Lázaro? Sin embargo, Dios sí le revelaba, el Padre, el que ve todas las cosas, le revelaba, como por ejemplo cuando se encuentra con la samaritana. Él le dijo, 5 maridos has tenido. Pero cuando él necesitaba, se revelaba. Pero si no era, él tenía que vivir la limitación del hombre. Pero Dios no iba a dejar que lo tocaran hasta que él no pasara por todo lo que tenía que pasar. Dios se revistió de humanidad, tomando un cuerpo mortal y limitado para que podamos experimentar su cercanía con nosotros. Tenemos que entender que no es Dios, como les decía recién, poseyendo un hombre y utilizándolo como instrumento suyo, sino que es Dios mismo el que se encarna. Si podemos leer, si leemos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, remítanse a la pantalla, vemos que dice que Jesús es el Cordero provisto desde antes de la fundación del mundo. Vamos a esperar, así lo leemos juntos. Dice 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén. ¿Desde cuándo fue predestinado Jesús? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, ¿había pecado? El pecado viene con la transgresión de Adán y Eva, cosa que el diablo aprovechó, aunque sabemos que Lucifer fue encontrado y fue echado del cielo antes de la fundación del mundo. Pero el pecado que nos afecta a nosotros es el que viene desde Adán. Sin embargo, Dios ya había predestinado, como encontramos que Pablo dice que fuimos, ¿quiénes? Nosotros, los que iban a recibir el espíritu de adopción, fuimos predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. O sea que Dios tenía todo porque Él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, y Él ya tenía todo perfectamente estructurado, planeado y diagramado. El propósito eterno ya estaba definido para que Jesús viniera, el Verbo se hiciera hombre, se revistiese de carne, padeciese por nosotros como cantábamos recién. ¿Para qué? Para pagar el precio, para hacernos
de vuelta hijos de Dios, siempre que creyésemos. Gloria a Dios. El tiempo, como nosotros lo conocemos, empieza en la misma creación. Es la medida que usamos para referirnos al transcurrir de las cosas. Jesús es el proveedor de la salvación que Dios estableció desde la eternidad. En sí misma la encarnación es un asombroso proceso mediante el cual Dios entra en el tiempo histórico del hombre. La Virgen concibe milagrosamente y esto le sigue el proceso natural de gestación, luego el alumbramiento. El Eterno entra en la temporalidad trayendo en sí mismo la eternidad. Y hay un pasaje de Proverbio que dice que todos en nosotros tenemos eternidad, pero no la entendemos. En nuestro corazón hay algo, pero no lo entendemos. Mediante esta encarnación Dios se autolimita a sí mismo al asumir la condición de criatura. No hay pecado en Él. Y eso es lo que lo diferencia de los hombres. En Él no hay pecado. Él a sí mismo se concibe en el vientre de una mujer, pero no hay pecado en Él. Ni lo comete en su andar por la tierra, pero puede vivir las miserias, el sufrimiento y las tentaciones humanas. A todo esto, el todopoderoso Dios elige nacer en medio de una extrema pobreza para enseñarnos que solo necesitamos de Él para poder ser benditos o bendecidos, enriquecidos entre todas las naciones. Jesús dice, la palabra dice, que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Y con qué nos enriqueció? Con toda bendición celestial que está en Cristo Jesús. Toda bendición celestial, vida eterna para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. También se muestra como hijo y nos muestra cómo debe vivir el Hijo de Dios. En el mismo capítulo 1, el verso 18 de Juan 1:18, dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se revela en la persona del unigénito y a los que creen en Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da el espíritu de adopción, como dice Pablo en Gálatas 4:5 y en Romanos 8:15, mediante el cual podemos clamar: Abba, Padre. Es Jesús quien nos enseña a vivir como un hijo, sometiéndose a sus padres terrenales. Lucas 2:51. Antes de eso, vemos que Jesús se quedó en el templo. Jesús se quedó. Los padres fueron a hacer la peregrinación que hacían siempre y Jesús se les quedó en Jerusalén. Y cuando venían por el camino, ¿lo viste a Jesús? Debe estar con los pibes. Tiene 12 años. Y por allá cuando llegan, che, no está, yo no lo veo a Jesús. Y empezaron a buscar y no estaba, y se volvieron para atrás. Oh, sorpresa, Jesús estaba en el templo, inquiriendo a los fariseos y a los maestros, a los sacerdotes. Estaban todos maravillados por las respuestas que les daba este niño. Y la palabra dice que Jesús había crecido en estatura y en sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Él es el Verbo eterno encarnado. Él tiene todas las condiciones. Y es más, cuando le dice: Jesús, mira lo que nos hiciste. Si ustedes saben dónde tengo que estar yo tengo que estar en las cosas, en los negocios de mi Padre. En las cosas de mi Padre yo tengo que estar. Y hay muchos que ya en ese momento pensaban: si el papá de él es el carpintero. No, el papá de él no era el carpintero. El papá de él era el hacedor de todas las cosas. Dice que a partir de ese momento Jesús se sometió a sus padres hasta el momento en que le tocó hacer lo que el Padre Eterno le mandó a hacer. Se sometió. Amén.
y en obediencia a la voluntad del Padre Celestial, Juan 6:38. Aquellos que han experimentado el amor del Padre saben que nuestro Padre nos da las 3 P, y esto lo saqué de otra enseñanza. Las 3 P: protección, provisión y propósito. No podemos vivir sin un propósito. El que vive sin propósito, a veces el propósito que perseguimos no es bueno, es malo. Incluso nos proponemos hacer lo bueno, pero si lo bueno lo hacemos sin Cristo en nuestra vida, no es bueno. Sigue siendo egoísta. Es algo que lo uso para que me vea la gente. ¿Cuántos hay que, porque donaron un bolsón de pañales, se sacan la foto y la publican y dicen, no, pues nosotros ayudamos? No, la palabra misma dice, lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. Y vivimos, estamos en un solo cuerpo, ¿cómo que no voy a saberlo? No, si yo lo hago, ayudo porque Dios me permite ayudar. Y estoy seguro que si yo no le hago bandera, a menos que, como decíamos el otro día con Omar, viene la gente y te empieza a criticar y a hacer, sí, pero mirá lo que yo hago con la plata, yo no me la quedo, yo hago esto. Y lo tengo que exponer por una cuestión de que me están matando por otro lado. Pero si yo ayudo a cruzar el ciego, la esquina, le voy a sacar fotos al ciego mientras va cruzando al lado mío para decirle, ayudé a cruzar un ciego. Pero la sensación que se siente es de haber hecho lo correcto, esa no me la quita nadie. Bendito es el nombre de Jesús. Los que han experimentado el amor del Padre saben que este les protege, les provee y les da propósito. El que vive en la orfandad, el que vive bajo el espíritu de orfandad, carece de la seguridad que le da un padre a sus hijos y busca lo necesario para subsistir en lo cotidiano. Jesús muestra a las muchedumbres que le seguían por el hecho de ser alimentadas. Se lo dice a los discípulos. ¿Qué le dice a los discípulos? Señor, sí, pero ellos vienen porque ayer comieron y se les dio pan y comieron peces y pan, pero no vienen por el milagro, no vienen por amor, no vienen para ser transformados, vienen para saciarse, porque tienen una necesidad. Nosotros que hemos confiado en el Padre sabemos que esas necesidades son cubiertas ¿cuándo? Cuando Juan dice, creo que es Juan, si no me equivoco, alguien me corrija, cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Es Juan. Juan, no, es Jesús lo dice. Jesús lo dice, pero está en el Evangelio de Juan. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué tengo que buscar yo? Hacer lo que el Padre me demanda. Me tomó como hijo a través de Jesucristo. Si Jesús me enseña a caminar en obediencia, ¿cómo tengo que caminar yo? En obediencia. No lo seguían por amor a Dios, lo seguían porque sus necesidades estaban siendo cubiertas y eso les bastaba para el diario vivir. El hijo sabe que su padre le ama y él ama al padre, y si su padre le pide algo o le envía a hacer algo, él lo hace sin dudarlo. Lo vemos en la persona de Jesús. Respondemos al amor recibido obedeciendo por amor. Jesús se da a sí mismo en pago por aquellos que han de creer en Él. Enfrenta la muerte en obediencia y es galardonado con la más grande exaltación a la diestra del Padre. Si Jesús nos enseña a vivir como hijos, entonces imitémosle para que pueda ser hallado en nosotros ese sentir que hubo en Él. Amén. Filipenses capítulo 2. Del verso 5 al 11 van a encontrar ese pasaje hermoso que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No, pero si yo le doy y me quedo sin comer yo, y si yo le presto y no me lo devuelve, y si yo hago aquello y me pagan mal, ¿por qué lo hago? Porque Dios me dice, hacelo y yo te voy a bendecir.
no te va a faltar. Amén, amén. Si Jesús nos enseña a vivir como hijos, imitémoslo, para que haya ese sentir que hubo en Él y podamos humillarnos a nosotros mismos y de ese modo vivir confiando en la voluntad y el propósito que el Padre tiene para nuestras vidas. Que todo lo que enseñemos y hagamos sea para que Cristo sea glorificado por medio de nuestras obras. ¿Cómo? ¿No decía alguno? ¿La salvación es por obra? No. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 16, que si estamos en Cristo, estamos en luz, y Él le dice a los discípulos que sus obras se tienen que ver a la luz de Él. Se ven nuestras obras, que son en Él, para la alabanza de Dios y la gloria que le van a dar los hombres cuando vean esas obras. Si estamos en Cristo, estamos en la luz. Andamos en la luz de Cristo y tenemos comunión unos con otros. Y nuestros pecados fueron limpiados por su preciosa sangre. Primera de Juan 1:7. Después les voy a pasar un texto con todos los versículos. Ahora los invito a compartir. ¿Otra palabra? Vamos a compartir el pan. Vamos a compartir el vino. Estos elementos para nosotros significan mucho. Porque Jesús nos insta a hacerlo en memoria de Él. Amén. Amén. Amén, amén. Compartimos el pan que representa el cuerpo de Cristo. También compartimos la copa de vino que representa la sangre que Él derramó. Y Él dice, cada vez que beban esta copa, recuerden que fue derramada como nuevo pacto. Amén. Para limpieza de vuestros pecados. El Señor nos lava, nos da de comer al cuerpo de su Hijo para que en todo tengamos nosotros la plenitud de Cristo en nosotros. Amén. Podamos reflejarlo, podamos alumbrar. Yo no puedo alumbrar en mi casa si yo tapo la luz. Lo mismo dice Jesús, la ciudad que se estableció en lo alto del monte, por algo se estableció en lo alto del monte, es para alumbrar a los demás. Nosotros vamos a compartir estos elementos. Estos elementos para nosotros tienen que ser de una importancia total. Hermanos, Jesús no solo es verbo eterno, el hombre que habitó entre nosotros y el Hijo que nos revela al Padre. Él es también nuestro Señor y Salvador y modelo de vida. Hoy nos invito, porque me incluyo, nos invito a seguir el ejemplo de Jesús, a vivir como hijos amados del Padre, a compartir su luz con el mundo y a vivir la experiencia de compartir a Cristo como Él nos pide que hagamos. Cuando compartamos estos elementos, cuando compartamos el pan y el vino, hacemos memoria de Él hasta el día en que Él vuelva y vuelva por su iglesia. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que tú en esta hora nos sigas ministrando, que tu Espíritu Santo haga en nosotros, Señor, la inspección que a veces nosotros no podemos hacer, y que tu Espíritu Santo mismo nos traiga, Señor, a luz todas aquellas obras que permanecen ocultas, Señor, porque queremos deshacernos de ellas. Amén. Queremos dejarlas al pie de la cruz. Queremos que tú, Señor, transformes nuestro corazón, que nuestro corazón sea el trono en el cual tú estás, Señor, y nosotros podamos oírte claramente en todo tiempo, en todo momento. Queremos, Señor, servirte, queremos amarte. Necesitamos, Señor, aún afirmar nuestras pisadas, Señor, en tu palabra, como decía en Efesios, Señor, que dice afirmar nuestros pies con el calzado del Evangelio. Que ese Evangelio que predicamos, Señor, primeramente sea para nosotros luz y verdad a nuestra vida, para poder compartirlo con aquellos que lo necesitan. Señor, permítenos fortalecernos al practicar, Señor, el partimiento del pan como lo hacían en la antigüedad. Que podamos tener todas estas cosas en común, Señor. La doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones y todas las cosas en común. Porque así tú te vas a glorificar en medio de tu iglesia. Así vas a mostrarnos, Señor, como lo que somos, hijos tuyos a través de Cristo Jesús. Gracias por todo, gracias por los elementos. Bendícelo, Señor, bendice el pan, bendice el vino. Te ruego en el nombre de Jesucristo
que todos los que participemos, Señor, podamos ser renovados y podamos, Señor, hacer pacto contigo a través de ellos, Señor, y que tu palabra more abundantemente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Papu. Y le vamos a pedir a Oscar. Así como nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, lo levantó y dando gracias lo partió, repartiéndolo a sus discípulos les dijo: comed, comed de este pan, porque este pan representa mi cuerpo, el cual fue dado por muchos en pago. Comemos el pan. Amén. Asimismo, tomando la copa, la levantó y dio gracias al Padre, diciendo: bebed todos de esta copa, la cual es la sangre que se derrama por vuestros pecados. En esta sangre hay un nuevo pacto. Gracias, Padre, por la sangre de Jesús. Gracias por su acto, Señor, de entregarse a sí mismo por nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Y en el nombre de Jesucristo bebemos la copa. Amén, amén. Amado Dios, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. Porque fue en esa cruz donde pude ver la luz. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y feliz para siempre seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y feliz para siempre seré. Gracias, amado Dios. Gracias. Ahora te ruego en el nombre de Jesucristo que bendigas cada uno de mis hermanos. Bendícelos. Derrama sobre ellos, Señor, bendición abundante, gracia
sobre todas las cosas, paz en nuestros corazones. También te pedimos, Señor, que bendigas la ofrenda de cada uno de mis hermanos. Amén. Para que ellos puedan ser, Señor, bendecidos y enriquecidos Sí, Señor. en ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Nos vamos cantando. Amén.